Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, a todas las personas que en estos momentos miran y se unen a esta entrevista, a este segmento de Secretos de la Oración, un espacio en 10 Min con Jesús que tenemos donde pues justamente podemos conocer los secretos de la vida de oración de las personas a quienes invitamos y a quienes gustosas pues acceden a estos espacios para conocerlos más y para aprender muchísimo sobre cómo es su vida de oración. Hoy justamente pues es un día muy especial porque tenemos una gran invitada y de ella queremos aprender muchísimo. Ha aceptado muy amablemente nuestra invitación y está aquí con nosotros hoy en este espacio de segmentos de la oración. Ella es Silvana Ramos, a quien recibimos con un grato saludo y a quien damos la cordial bienvenida a este espacio. Silvana, es un gusto tenerte con nosotros aquí. Bienvenida. Esta es tu casa, 10 Min con Jesús, y también el segmento de Secretos de la Oración. ¿Cómo estás? Hola Iván, ¿cómo están? De verdad que muy contenta de estar en este segmento, pues 10 minutos con Jesús también es parte importante de mi oración diaria, así que realmente es una alegría estar aquí y compartir un poco de nuestra vida de fe, ¿no? Por supuesto, claro que sí, de eso se trata, justamente de compartir la experiencia de la fe como hermanos en Cristo que somos. Bueno, Silvana, queremos conocer un poco más de ti. Este espacio justamente se da para conocer un poco de las personas y irnos adentrando en el proceso de la oración, de ese diálogo con Dios. Quisiéramos entonces saber quién es Silvana Ramos. ¿Quién es Silvana Ramos, a quien tenemos hoy aquí con nosotros? Bueno, sí, yo soy Silvana Ramos, creo que podría empezar contando un poquito de mi labor, ¿no? Yo colaboro para Catholic Link desde hace más de 10 años, escribo, ayudo en algunos contenidos, ¿no? Soy máster en matrimonio y familia, ayudo a parejas en su cotidiano de los avatares y aventuras que trae el matrimonio. Estoy casada hace 12 años con Panchito, mi esposo. Somos papás de 3 niños, tenemos 2 niñas y un varón. Y manejo mi día a día entre esa y el trabajo, porque también trabajo a media jornada en 2 colegios católicos como la encargada de bienestar de familia. Qué bueno, muy bien, Silvana. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde resides en estos momentos? Bueno, yo vivo en Lima, en Perú. En Lima, en Perú, estamos aquí a la misma hora que ustedes, me parece. Claro que sí. Bueno, muy bien, Silvana. Qué interesante poder escuchar todo el aspecto formativo de la formación justamente en familia. Cómo poder colaborar a las familias. Me parece que es un reto grandísimo y un reto que hoy en día se hace urgente, ¿no? Colaborar con las familias que sin duda alguna están siendo atacadas por muchísimas ideologías en estos tiempos actuales. Me parece que podemos empezar nuestra conversación justamente hablando de cómo descubres en tu profesión esa capacidad de ayudar a las personas, de poder colaborar con las familias concretamente, donde cómo descubres esa vocación, porque sin duda alguna lo es, de servicio a los demás, de servicio a la familia como célula de la sociedad. A ver, mi historia es un poco accidentada porque yo de profesión original soy ingeniera de industrias alimentarias y me especialicé en trabajo con fluidos, o sea, nada que ver con el matrimonio y la familia. Pero mi propia experiencia de matrimonio y mi propia maternidad me llevaron a meterme de lleno en el estudio de la familia. De verdad que con mi primer embarazo empecé a estudiar muchísimo sobre la familia porque tenía mucho miedo de ser mamá y de los errores que pudiera cometer, un poco arrogante de mi parte, pero cuando fui estudiando y leyendo me di cuenta y además con mis propias vivencias, me di cuenta de que el matrimonio y la familia eran un ámbito de despliegue tan hermoso, tan lindo y actualmente a veces tan, no sé si tan mal comprendido o tan dejado de lado, ¿no? Y bueno, ahí nació
y para hacerla corta, entre alguno de mis hijos, en el espacio del nacimiento de alguno de mis hijos, renuncié a este trabajo de la ingeniería y me dediqué de lleno al estudio del matrimonio y la familia. Hice un máster en matrimonio y familia en la Universidad de Navarra, continué varios estudios más, me certifiqué como mentoring familiar en el Instituto de Identitas y bueno, el resto es historia, ¿no? En paralelo también colaboraba con Catholic Link, escribiendo artículos y haciendo contenidos que realmente fue parte importante de mi vida y de mi crecimiento espiritual, porque a Catholic Link llegué por accidente, más o menos. Qué bien, Silvana. Bueno, sin duda alguna podemos decir entonces que tu misma experiencia familiar hace que fluya todo el proceso de ayuda con las demás Con familias, las ¿no? familias, así es. Correcto. Muy bien. Y eso implica pues estar muy cerca, muy unidos pues a las personas. De hecho, estar en cercanía con las personas es esencia de todo cristiano. Tenemos ese chip, digámoslo así, de la unidad, de estar cercanos, de ser empáticos con las demás personas, de manera especial con quienes sufren. Bueno, ¿cómo fue tu proceso en este aspecto profesional? ¿Cómo fue tu proceso de diálogo justamente con Dios? Porque de hecho este segmento se llama Secretos de la Oración. ¿Cómo Silvana comienza a tener esa experiencia de diálogo con Jesús justamente? ¿Desde qué momento pudieras decir que recuerdas? ¿Cómo fue ese proceso para ir madurando un poco el diálogo con el Señor? Mira, yo desde que tengo memoria recuerdo a mi abuela rezando, a mi abuela paterna rezando, y también a mi abuela materna y luego a mi mamá en silencio, pero sobre todo con mi abuela paterna que despertaba muy tempranito en las mañanas para ir a misa de 6 de la mañana, y yo que adoraba ir a estar con ella, también madrugaba para ir a misa. Para mí ir a misa con ella era realmente toda una aventura, ¿no? Porque no había nadie en la calle, era muy bonito, un momento muy bonito, pero también era ella quien me enseñó a rezar, quien me enseñó a rezar estas oraciones que ahora yo les he enseñado a rezar a mis hijos, la oración del ángel de la guarda, de entregarle a María tu corazón antes de dormir, ¿no? Eso de niño Jesucito, manso corderito, haz tu cunita en mi corazoncito. O sea, yo vengo 45 años rezando esta oración, e incluso en los momentos de, de alejamiento de la fe, porque he tenido un par de décadas totalmente alejada de la fe, de Dios, y realmente creo que he sido un poquito hija del feminismo también y del activismo. Incluso en esos momentos, sin tener una fe tan viva, tan sólida, seguía rezando por las noches antes de dormir como un hábito. Y algunas veces me cuestionaba por qué sigo rezando en algo que no creo. Wow, Es como, eso sí. me parece algo pues muy digno de rescatar, porque justamente, y lo vemos también en algunas historias de los santos, son los momentos a los que le llaman desiertos, ¿no? Los desiertos espirituales de la vida de alguien, de un cristiano, donde de una u otra manera no hay ese sabor, no hay esa sintonía con el Señor justamente en la oración. Y de ahí justamente quisiéramos como conocer, bueno, ¿qué hacer en un desierto espiritual como los que manifiestas haber vivido? ¿Qué hacer para de una u otra manera no perder esa conexión con el Señor a través del diálogo en la oración? ¿Qué hacer para convencerse? Porque tú decías que dudabas, que había algo que no estaba ahí como del todo Más convencido. más que dudar, lo rechazaba. O sea, fue una época de mi vida en que como que me rebelo contra todas las enseñanzas de la iglesia, que claro, tiene una causa ahí de fondo, que no es el momento para conversarla, pero sí me rebelo contra todas las enseñanzas de la iglesia y las reglas y tal. Pero era increíble que a pesar de toda esa rebeldía, tenía un hábito incorporado de esta oración en automático en las noches, que, que, que mi mente y mi espíritu y mi corazón la rezaban en automático cada noche antes de cerrar los ojos, fuera de la circunstancia en la que estuviera. A ver, ¿cómo es que yo
y eso yo lo considero una gracia de Dios también, porque Pero creo por que yo lo supuesto, abandoné a él, yo lo abandoné a él, pero él nunca me abandonó a mí. por Entonces, supuesto. eso es algo muy bonito, ¿no? Y a ver, y en ese momento en que como que uno tiene esos quiebres, fue cuando mi hermano decidió, por la vida consagrada, sintió un llamado muy fuerte, y nada, yo, orgullosamente, soberbiamente, dije, yo me voy a meter a ver a esto que se está metiendo mi hermano para sacarlo de ahí, que no pierda la vida en una institución como la Iglesia Católica, ¿no? Y, Ok. y en realidad fue un camino sin regreso, porque lo que encontré en la comunidad de mi hermano, dicho sea de paso, mi hermano ya no es religioso, tuvo un proceso de vivencia de su vocación especial, vive su vocación para el matrimonio, pero lo que yo encontré ahí para mí fue una revelación, ¿no? Fue encontrar un lugar donde realmente podía ser libre, donde podía ser libre. Yo creía que era libre, pero no, vivía bastante engañada. Es en la Iglesia Católica donde siempre he pertenecido, donde encuentro la libertad y la autenticidad de ser quien soy y esas ganas de salir a servir a los demás, ¿no? Que es tan bonita. Bien, fíjate que has dicho dos palabras muy interesantes, me parecen muy oportunas traer a colación, y son la libertad y el ser quien soy. Muchas personas de pronto piensan que la vivencia de la fe y la vivencia de la oración justamente coartan, ¿sí? Como que destruyen un poco la libertad, y resulta que cuando oramos es donde más encontramos esa libertad con Dios de poder darle todo lo nuestro a través del diálogo y también de poder escuchar pues su respuesta. ¿Qué hacer con las familias que de pronto tienen estos pensamientos tan arraigados en, no sé, en la secularidad, en el materialismo, y de pronto olvidan justamente las prácticas cristianas que hacen que se puedan llegar a fortalecer esos lazos de unidad con Dios? ¿Qué hacer? ¿Cómo poder, desde tu experiencia, cómo poder hacer que la oración en las familias sea capaz de trascender? Yo creo que cada familia va a tener su tiempo y sus momentos, pero sí creo que hay algo importante que perdemos de vista y es que todo lo hermoso, que todo lo bello, que todo lo valioso, todo tiempo, ¿no? Y hoy por hoy tenemos, yo creo que esa falsa creencia de que uno reza a Dios para pedirle cosas y si las cosas no suceden o nos van mal, pues entonces o Dios no escucha o Dios es un poco malévolo con nosotros, ¿no? Y hace poco, en un diálogo con algunas amigas, mirábamos que la fe no son certezas por sí mismas, sino que la fe es un camino y es un camino exigente, pero no me refiero a esa exigencia de un martirio vacío, sino de una aventura, ¿no? De una aventura fantástica. Y creo que con esa mirada hay que aproximarnos como familias, porque a veces tenemos tantas rutinas. Yo veo ahora las rutinas de educación, de comer sano, de hacer deporte, de descanso mental, en fin, una serie de técnicas para ser perfectos en toda nuestra jornada y que se nos baje el cortisol, y que se nos eleve la serotonina y tal. Y no hacemos un espacio para crecer en nuestra vida de oración, que finalmente es el ancla y la clave de todo, ¿no? Cristo es lo esencial en el mundo, y para una familia católica debería ser lo evidente, pero es comprensible de que no lo sea por tantos distractores, tanta información, tanta confusión, y también un poquito por haciendo un mea culpa de cómo hemos enseñado y cómo hemos aprendido la fe de repente dentro de nuestros mismos hogares, de nuestra misma iglesia, de nuestras mismas parroquias, sin echar la culpa a nadie. Todos somos seres humanos frágiles, pero es importante, creo, volver a mirar a Dios, ¿no? A Cristo, a sus enseñanzas, ¿no? Y empezar poquito a poco. Nadie ama lo que no conoce. Suena como repetitivo, pero es tan cierto, Total, tan cierto, ¿no? por supuesto, claro que sí. Conocer justamente la fe hace que desde la familia, como célula de la sociedad,
pues se empiecen a cimentar pues esas bases para el fortalecimiento de la fe. Justamente como especialista, máster en familia, ¿qué consejo le darías a las familias, las que sufren de pronto estas complicaciones de fe o las que de una u otra manera están arraigadas? ¿Qué consejo les darías para no desfallecer? Para no desfallecer en este proceso de oración. ¿Qué consejos podrías darles a las personas, a los miembros de la familia, para mantener ese vínculo de diálogo con Dios? Mira, creo que lo más importante es no querer ganar la carrera de una, ¿no? Y a veces decimos, ya tengo que empezar a rezar y todos los días voy a rezar el rosario y todos los días voy a rezar el ángelus y te haces una serie de listas, porque ahora vivimos en la generación de las listas y los recordatorios en el celular. Yo creo que hay que empezar de poquito en poquito. A mí me han ayudado muchísimo y a mi familia también nos siguen ayudando mucho las jaculatorias. Las jaculatorias me parecen un camino de iniciación tan bonito en la oración. Nosotros con mis hijos, por ejemplo, antes de salir al colegio, mientras estamos en el auto, antes de partir, decimos, Dios conmigo, yo con él por delante y yo tras él, ¿no? Entonces es como que vas marcando el curso de tu jornada, ¿no? En momentos difíciles, ¿no? Nada te turbe, nada te espante. O sea, pequeñas jaculatorias que hasta te las puedes crear tú mismo, ¿no? Nosotros tenemos algunas que hemos agarrado partes de unas y de otras, ¿no? En la noche terminamos nuestra oración diciendo, Dios mío, yo creo, pero aumenta mi fe y fortalécenos para el momento de la prueba, ¿no? Entonces, claro, estas pequeñas jaculatorias que van entrando en tu vida, luego van haciendo eco. Luego van haciendo eco porque te van exigiendo naturalmente una significación mayor. ¿Qué significa la fe? ¿Qué significa la fortaleza? ¿Qué significa la prueba? Lo mismo cuando rezamos el rosario. Yo, por ejemplo, procuro rezar el rosario delante de mis hijos. No los obligo, porque recuerdo que era para mí terrorífico que me obligaran a rezar el rosario completo con 6 o 7 años, pero sí lo rezo en voz alta, sí lo rezo delante de ellos, pregunto, ¿tienen intenciones? Mamá va a rezar el rosario, tengo mi cuadernito de intenciones, ¿no? Por ahí alguien, por el amiguito, no sé qué, alguien que está enfermo de la edad de ellos, y es bonito porque suele pasar que a veces alguno de ellos me acompaña el rosario completo, o me acompaña una escena, o simplemente se sienta ahí a un lado, y de repente cuando acaba el rosario, te empiezan a preguntar de la historia que has contado porque cuando uno reza el rosario se encuentra con la historia de Cristo, ¿no? Con la historia de la salvación, con nuestra madre, ¿no? Entonces ahí empiezan a salir diálogos súper bonitos desde una oración en que nadie está obligado, pero más bien se van acercando por esta libertad y por esta alegría que nos da, ¿no? Claro que sí. Sí. Muy bien, Silvana. Como cristianos, ¿cómo podemos de una u otra manera, desde la oración, eh, apoyar o ayudar a las familias? ¿Cómo podemos en nuestro trato con Dios diario ayudar de una u otra manera a las familias a que permanezcan, a que se solidifique ese amor, a que se mantengan en la fidelidad, en el amor, en el cariño? ¿Cómo hacer un cristiano cualquiera para poder apoyar justamente desde la oración el núcleo familiar? En primer lugar, es eso, ¿no? Rezando unos por los otros, ¿no? Rezando muchísimo por la familia, también teniendo de imagen a la Sagrada Familia, ¿no? O sea, para nosotros es un pilar, tenemos varias imágenes de la Sagrada Familia en la casa que Qué bonito. nos recuerda quiénes, ¿no? De hecho, del comedor principal tiene una Sagrada Familia porque está ahí presente, o sea, nos recuerda a quiénes son, de dónde vinimos, ese niño pequeño que se entregó por nosotros, ¿no? Y está constantemente presente, pero sobre todo esto de orar los unos por los otros, ¿no? De mantener de ir ganando este hábito de no solo rezar y repetir palabras, sino también aprender a hacer ese en silencio para escuchar a Dios que le encanta hablarnos así tan dulcemente, tan como calladito, y que a veces por el ruido de todos los días no lo encontramos. Y creo que en ese sentido también
es muy, muy, muy importante los sacramentos, ¿no? Frecuentar los sacramentos, el sacramento de la reconciliación, de la Eucaristía. Yo creo que como cristianos tenemos una misión tan bonita de conocer a Dios en primer lugar. Me ha pasado muchas veces que en este ardor de salir a anunciar me doy cuenta que yo tampoco conozco tan bien, ¿no? Entonces, este, es bonito tomarse un espacio y volver a lo esencial. Nos ha pasado a nosotros que hemos vuelto a los evangelios, los estamos volviendo a releer, a consultar, a preguntar, ¿no? Porque es increíble que muchas veces hacemos apostolado, hablamos, salimos a cuestionar muchas cosas, pero nosotros mismos no conocemos el sentido de esas palabras o no tenemos ese lazo tan estrecho con Jesús, ¿no? Y que es una tarea que la vamos a terminar el día que nos encontremos con Dios en el cielo, ¿no? Y que no se trata de angustiarme y ponerme a leer todos los días, pero sí de tenerle la mano, sí de por lo menos revisar el Evangelio todos los días. Yo despierto, nuevamente despierto con una jaculatoria que la tengo incorporada, que me la pegó mi abuela, y hasta el día de hoy yo abro los ojos y digo, bendito seas por siempre, Señor Dios del universo, ¿no? Ya me salen en automático y después me levanto mis cosas y pongo 10 minutos con Jesús y me da risa porque ya todo el mundo sabe que mamá a esa hora escucha 10 minutos con Jesús y algunos de mis hijos ya saben cómo empieza o cómo termina la oración porque la palabra te da guía en el día, ¿no? Y uno tiene que buscar esas ayudas. Hoy por hoy creo que tenemos tantos recursos que no hay mucha excusa para no iniciarse y profundizar en la oración, ¿no? Total. Silvana, tú has hablado mucho y bueno, creo que también en mi entrevista hablé sobre las abuelas. ¿Cómo hacer cuando recordamos a nuestras abuelas? ¿Cómo hacer que las mamás de hoy en día sean recordadas en el futuro, así como recordamos nosotros a nuestra abuela? ¿Sí? Es decir, cómo las mamás actualmente pudieran llegar a ser recordadas por sus hijos por factores como me enseñó a rezar esto, como me enseñó a creer, bueno, en fin. ¿Qué consejo le darías de pronto a esas madres que actualmente enseñan o tratan de educar a sus hijos en la fe para que sean recordadas? Mira, yo qué curioso que me preguntes esto porque hace mucho tiempo que ando reflexionando sobre el tema de envejecer. Debe ser porque tengo 45 años y estoy como en ese punto que empieza a bajar, ¿no? Todo. Pero, a ver, pasa por un tema de aceptación y conocimiento de uno mismo como madre y como mujer, ¿no? Yo creo que eh, la diferencia con nuestras abuelas es que nuestras abuelas sabían quiénes eran y estaban muy en paz con quiénes eran, ¿no? Hoy creo que las mujeres, y de repente voy a tocar un tema muy sensible, pero creo que las mujeres estamos muy pendientes de muchas otras cosas que no digo que no sean importantes o que sean malas, pero que a veces nos desubican un poquito de lo que es esencial, ¿no? Andamos desde cosas tan, de repente, no encuentro una palabra que no suene tan fea, pero de repente muy por la superficie, como por ejemplo el estar en forma, el no envejecer, el que no se me noten las bolsas, las arrugas, el maquillaje, el arreglarse y todo. Y no digo que esté mal, me encanta arreglarme, me encanta comprarlo, o sea, me encanta estar bien, bonita, cuidarme, pero no es lo esencial. No pasa nada si envejezco como tengo que envejecer, si me quedan canas, pero la vida es un constante crecer y en algún momento seremos abuelas. Y cuando seamos abuelas, creo que eso de la aceptación de uno mismo, de saber en qué momento se encuentra y asumir la parte que le toque es importantísimo. Yo creo que hemos dejado de escuchar a nuestros abuelos. Los hemos hecho a un lado porque la vida nos consume, porque no hay tiempo para cuidarlos, porque las familias ya no son tan numerosas como para turnarse en cuidar a uno y al otro. Mi papá son 7 hermanos, mi mamá son 6 hermanos. Entonces, la abuela pasaba temporadas con todos los hijos y esas temporadas eran preciosas, ¿no? Porque, Claro. como te digo yo recuerdo a mi abuela que era la que me enseñaba
Pues cierro los ojos y me siento en las escaleras de su casa con las manos juntas, aprendiendo a rezar al niño Jesucito, ¿no? Entonces, creo que como mujeres tenemos que volver a ese, ¿cuál es mi papel en mi familia en cada edad de mi vida? Y que cada edad de mi vida es valiosa. Creo que hay mucho miedo al ser descartados o dejados de lado, que no nos escuchen. Y para eso las mamás que tenemos niños pequeños, necesitamos también enseñar a nuestros hijos quiénes son sus abuelos, ¿no? Al respeto, al escucharlos, a valorar esa experiencia y a pasar tiempo con ellos, ¿no? Claro que sí. Bueno, Silvana, pues sin duda alguna hemos aprendido muchísimo en esta entrevista. De verdad, es muy grato poder escuchar todas estas experiencias de vida que no son nada más que eso, experiencias de vida que se han fortalecido con los estudios, con las cosas, sí, pero que al final de cosas se presentan en lo cotidiano. Y la oración es eso, es un diálogo Presente. justamente cotidiano con ese amigo que nunca falla, que es Jesús, y al cual pues todos nosotros estamos justamente pues llamados a tener, ¿no? Ese diálogo constante con él, a nivel de familia, para los que están solteros, pues a nivel de la soltería, los que son profesionales desde su profesión, los que tienen su familia pues desde ese núcleo familiar, y qué interesante poder tener pues estas experiencias. Tú has dicho algo muy Tú lo has importante, ¿no? dicho. Sí, Digo, tú lo has dicho, es un diálogo constante, ¿no? Constante, no se trata de espacios aislados, ¿no? Como madre tienes que rezar con tus hijos, un momento de oración para ti sola, un momento de oración con tu esposo, ¿no? Y se va generando esta relación tan bonita con nuestro Señor. claro que sí. Bueno, tú has dicho algo muy, muy importante que quisiera ir ya concluyendo, y es que la vida sacramental es importante dentro de la familia para fortalecer justamente la oración, la unidad de la familia, así de pronto no se obliguen a los hijos o al esposo o a la esposa, en el caso del esposo, pues entonces simplemente con el ejemplo o escuchando estas cosas, pues hacer que ellos tomen conciencia justamente de que hay alguien que sí está orando, de que hay alguien que sí está rezando, y de cómo poder transmitir eso, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Finalmente, el papel que cada uno de nosotros cumple justamente en este tiempo, así como lo hicieron nuestras abuelas justamente en el tiempo anterior, con esas experiencias de vida, de diálogo con Jesús, que se fueron transmitiendo. Pues me parece muy, muy importante que también nosotros descubramos ese papel nuestro dentro de la oración con el Señor. Entonces, bueno, muy bien, Silvana, pues finalmente quisiera, desde tu profesión, desde todo lo que has estudiado, cómo enviar un mensaje a las familias para que éstas pues sientan justamente esa fortaleza, ese mensaje de una profesional como tú, y que les des esas palabras de aliento para continuar en este camino de fe que tendrá sus ires y venires, que tendrá sus momentos muy bonitos y otros que tal vez no, pero cómo poder hacer que estas familias entiendan la gran importancia de la oración en la familia. Cuéntanos ese mensaje de Silvana Ramos a todas las familias que en este momento se unen a esta entrevista. Yo lo he escuchado, pero también lo suelo decir muy frecuentemente, que familia que reza unida permanece unida, ¿no? Entonces, entender de que una familia es la ausencia de la soledad, porque estamos juntos en esto, ¿no? Padre y madre somos cabeza de la familia, pero los niños también son parte de la familia, y los abuelos también, y los tíos y los primos, ¿no? Pero en esta familia nuclear, como digo, familia que reza unida permanece unida. Y como digo, yo de pronto tengo mi momento de oración especial, que es el rosario, y que de repente a los ojos de mis hijos es muy largo, pero tenemos momentos como familia al despertarnos, al de casa, al bendecir los alimentos, al acostarnos en la noche, que tenemos estos momentos de reflexión y de oración breve de acuerdo a la edad de nuestros hijos, pero en conjunto como familia, que son muy bonitos porque realmente te hacen vivir esa comunidad, ¿no? Ese estar ahí no solo pidiéndole cosas al Señor, sino agradeciendo muchísimo
y también trabajando como intercesores para otras familias, rezando por los amigos, por los primos, por el vecino, en verdad, por el mundo. Es una cultura muy hermosa y una gracia preciosa que nos ha permitido vivir el Señor, ¿no? El Señor Jesús, Dios Padre, nos ha criado, nos ha creado en familia, porque Dios es familia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, en Claro que esto no sí. estamos solos. Pero por supuesto que no, ausencia de soledad. Excelente término que sin duda alguna todos debemos empezar a reflexionar después de esta entrevista. Silvana, para 10 minutos con Jesús y para este segmento bellísimo de Secretos de la Oración, es todo un placer tenerte aquí, haber podido contar con tu presencia, con esas enseñanzas tan excelentes, tan de mamá justamente, tan de entraña familiar, ¿no? Nos place muchísimo haber podido contar con tu presencia, haber escuchado cada una de tus respuestas y de todos estos mensajes que desde tu experiencia profesional y desde tu vivencia familiar también pues haces que las familias se fortalezcan. Sin duda alguna, todo el equipo de 10 Min con Jesús, en cabeza del Padre Juan Carlos, y de todas las familias que están viendo en estos momentos esta entrevista, pues te agradecemos muchísimo este espacio que has tenido con nosotros. Solamente me resta agradecerte y decirte pues que continúes también dando toda esa formación familiar y haciendo que las familias justamente se unan a Dios en la oración. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo. Yo también te agradezco a ti muchísimo. Para mí ha sido una alegría porque ustedes desde 10 minutos con Jesús me ayudan tanto en la oración diaria. De verdad, para mí una alegría estar aquí y es una pequeña muestra de agradecimiento por todo lo que ustedes también significan en mi vida. Muy bien, Silvana. Bueno, pues un gusto a todas las personas que se unen también a esta entrevista. Nuestro más cordial agradecimiento. Estaremos muy atentos a nuestro próximo invitado o invitada. Vamos a ver de quién se tratará. Y pues nada, seguimos en contacto justamente desde la oración en 10 Min con Jesús y en este maravilloso segmento que se llama Secretos de la Oración. Silvana, un gusto, muchas gracias. Saludos a tu familia y a todos los tuyos. Y a ti, querido seguidor de 10 Min con Jesús, pues también nuestro saludo más cordial de parte de todo este equipo maravilloso. Hasta pronto, que estén muy, muy bien. Un Chao. abrazo, buen día.